que hace 8 días era el preámbulo de esta charla de este día, o sea, son en la vez pasada ya es una sola charla y donde teníamos como la fundamentación hace 8 días. Entonces, como para ubicarnos y saber que van allí las dos unidas. Entonces, Amandita, muchas gracias por acompañarnos en esta noche también. Yo no sé, Amandita, si nos cuentas, no sé si la vez pasada te conté, nos contaste dónde estás en este momento, en qué servicio estás y en qué No, no lugar de conté. nuestro continente. Ok. En este momento me encuentro en Chile. En este instante estoy en Santiago. La semana pasada estaba en otra ciudad, en Puerto Varas. Estaba este viaje, fue fruto de venir también a compartir un poco de la catequesis del Buen Pastor. En Santiago hemos estado con las hermanas misioneras de la Caridad de Madre Teresa, que ellas adoptaron la catequesis del Buen Pastor para su formación y para la evangelización, o sea, el servicio que ellas acompañan. Y desde hace muchos años ya, desde el 2009. Y en Puerto Varas estábamos implementando la catequesis del Buen Pastor en educación religiosa escolar, o sea, con elementos de la catequesis del Buen Pastor implementado desde el preescolar hasta cuarto básico estábamos trabajando. Eso estábamos Ah, qué chévere, haciendo lo que... Amandita. Bueno, pues qué alegría y bueno, qué pasión por el reino. Entonces, nos sentimos, pues bueno, regalados que nos hagas este espacio, abras este espacio. Allí tengo entendido que estás una hora adelante de Colombia. Sí, sí. Per- Y son las bueno, 8 pasaditas, 8. perfecto, Chito. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, pues agradecerte con todo cariño, pues este espacio que nos dedica a todos ustedes también por sumarse y por darle tanta importancia a su formación como catequistas. Insisto de pronto un poquito otra vez, recordemos que todo el año hemos venido insistiendo en la persona del catequista y en la persona del niño que vamos a catequizar. Entonces ustedes han visto que todo ha orientado mucho a la formación de ustedes. Y todo ha sido herramientas, si ustedes miran desde el comienzo. Y hoy va orientado también a ese pasito que vamos adelante y vamos formándonos de acuerdo también a lo que como catequistas vamos viviendo, que ya en el segundo semestre nos vamos acercando a la celebración del sacramento y bueno, pues como a ese cierre que va a marcar tanto en la vida de nuestros niños. Para iniciar, entonces nos vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón como hemos aprendido también en este espacio, como a soltar todo, ¿cierto? Es una Ujú. formación virtual, ¿cierto? Que implica mucho orden de nuestra parte, nuestra Biblia, nuestro cuaderno, un buen computador o dispositivo y no estar haciendo nada más. A veces tenemos la tendencia como de que esta formación y es como un televisor, ¿no? Como un programa de televisión que me paro, cómo pongo, no. Y como estamos en formación y nos importa tanto nuestra formación como catequistas, es importante que estemos el 100% con nuestros 5 sentidos conectados. Entonces, a eso los invito, las invito a estar eso, aquí atentos. Nos vamos a regalar 2 horas. ¿Para qué? Para ser los mejores catequistas como personas, no solo acá desde la razón. A eso le estamos apuntando. Entonces, con esta canción quiero invitarlos a eso, a disponernos. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Yo les doy vida eterna, conmigo no perecen. Nadie me las arranca, conmigo permanecen. Al escuchar mi voz, ellas me reconocen. Yo voy delante de ellas, andando por los montes. Yo soy el buen pastor.
ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Yo solo veo por ellas, yo no les quito nada. Vine a que tengan vida y vida en abundancia. Si una sola se pierde, voy rápido en su busca, cargándola en mis hombros, no la abandono nunca. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Veo que nada les falte por los verdes collados, a las fuentes las llevo y sus fuerzas reparo. No soy el mercenario que huye ante el peligro, yo en cambio doy mi vida, las amo y las bendigo. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Yo tengo otras ovejas que no son de este aprisco, ellas oirán mi voz, las traeré conmigo. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, y todas mis ovejas recibirán mi amor. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Pues amado Señor, buen pastor, te alabamos, te bendecimos por llamarnos a compartir la misión, tu pastoreo contigo, por cada niño que has colocado a través de nuestra historia como catequistas y los que tenemos y los que vas a colocar. Gracias por todos estos catequistas que han postergado todo para estar contigo. Los ponemos en tus manos, buen pastor, a Amanda, su misión, también a nuestros pastores, a Monseñor Edgar y con todos los pastores, los sacerdotes de nuestra diócesis que están en retiros en estos días, para que los pastores los lleves a buen pasto, los renueves sus fuerzas, les des concedas salud también para poder encontrarse allí contigo. Glorifícate con nosotros en esta noche, sopla sobre nosotros tu divino espíritu. Concédenos tener un solo corazón, una sola alma como catequistas, Señor, y ábrenos también a todo lo que en esta noche nos quieras compartir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas Ok, gracias. Recordemos que vamos en dos bloquecitos, más o menos hasta las 8. Amandita nos dice, luego un pequeño break de 5 y 10 minuticos para continuar. ok, Y perfecto. sobra decirles de mantener por favor el micrófono cerrado. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos todos. Ok. Buenas noches para todos. Qué alegría volver a encontrarnos y bueno, compartir este. Yo siento que es un regalo que el Señor también me ha dado a mí, porque el preparar este encuentro con ustedes también me ha ayudado a mí a tomar conciencia de elementos importantes para el acompañamiento que hacemos nosotros en la catequesis. Entonces, eh, quiero que resuene en nosotros este encuentro que va a tener una parte, o sea, como puedo decir, como tres partes. La primera es hacer una reflexión sobre un retiro, por qué, para qué, con quién, qué sentido tiene la realización de un retiro previo a la celebración del sacramento. Y la segunda parte va a ser unas tips para que puedan organizar un retiro previo al sacramento de la comunión, el inicio de la vida eucarística. Y la tercera parte va a ser tips para un retiro previo a la confirmación, al sacramento de la confirmación. Entonces, espero que con esto les sea de utilidad, tengan herramientas muy claras, pero sobre todo con los criterios, en los criterios de conformación, de cómo se realiza. Entonces, quiero que la frase o el texto bíblico, la cita que nos eh, ayude a vivir este encuentro, sea del profeta Oseas. Oseas capítulo 2 versículo 16, donde el profeta, donde el Señor, a través de la voz del profeta, nos dice, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente su palabra entre a nuestro corazón. Lo conversábamos la semana pasada, que para que la palabra de Dios pueda entrar al corazón de cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. Entonces, la ayuda que nos da grande es alejarnos de todo lo que nos pueda distraer, apartar de Él, para poder tener un encuentro verdadero con Él. Ok. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando la hermana me planteó esta charla fue, ¿cuál es el sentido de realizar un retiro previo a la concesión del sacramento? ¿Cuál es el sentido? Aquí tengo este primer texto. Hermanita, si gusta, podemos proyectar el texto para que las personas lo vayan siguiendo. O si quiere, es lo mismo que ustedes van a recibir para que les queden notas concretas, ¿sí? Para que puedan después repasarlo y estudiarlo. Entonces, lo que tenemos como respuesta, lo que me llegó a mí como respuesta es que realizar un retiro antes de recibir el sacramento es darle sentido profundo en nuestra vida cristiana, a ese momento de encuentro, ese acto de Cristo que nos va a transformar. O sea, no es simplemente hacerlo por tradición, es que se acostumbra a hacer un retiro ya y entonces a veces, perdónenme, pero muchas veces organizamos un retiro, pero no es un retiro. Pensamos muchísimo en actividades lúdicas, en que lo hacen bien, en que los marque, todo, pero realmente no se piensa en un verdadero encuentro con Dios. Entonces, por eso digo yo, antes que una tradición, es una preparación espiritual que nos ayuda a abrir el corazón, a disponer nuestro corazón y todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros sentimientos, todo nuestro ser a la gracia que se va a recibir. Entonces es como preparar el envase. Después tengo esta reflexión que me pareció muy linda, que es como preparar la tierra antes de sembrar. ¿M? Así como nosotros hablamos la semana pasada que hay que preparar primero, trabajar primero en el ser, antes de empezar a invitar en el hacer, invitar al hacer, hay que preparar el ser. Igual también esto es parte de del retiro, es preparar el terreno antes de sembrar.
El sacramento es la semilla de gracia que vamos a recibir, pero debe caer en tierra fértil, en tierra preparada. ¿M? Ayuda a que el corazón esté preparado. Ahora que hace poco tuvimos el texto del sembrador, yo creo que esto también empieza a hacer eco en nosotros, ¿no? Porque al Señor lo único que le interesa es sembrar. Él confía en la semilla que esparce y quiere que llegue a todos. ¿M? Pero en nosotros lo que nos compete es preparar ese terreno para que la semilla pueda germinar, pueda dar fruto, fruto abundante. Entonces, eso es parte. Nosotros como catequista es nuestro anhelo, ¿no? Como que, bueno, estuvimos y acompañamos a estos chicos, a estos jóvenes en una formación y como si nada, triste que la primera comunión se convierta muchas veces en la última. O como decía el Papa Francisco hace un tiempo atrás a unos chicos recién confirmados, decía, espero que el sacramento de la confirmación no se convierta en el sacramento del adiós. ¿M? Como que ya terminó ya lo que tenía que hacer y entonces como que nos despedimos de la vida de la iglesia, de la vida del cristiano. Entonces es que dé fruto abundante, que realmente nos transforme y transforme nuestra vida. Entonces, una cosa importante que debemos tener nosotros claro es que un retiro, como es, ahora que lo vamos a ver, por qué, de qué, cuál es el propósito de retirarnos, es que esté iluminado siempre por la palabra y la liturgia. ¿M? Porque si vamos o sea, si es un retiro que no es para el sacramento, pues la palabra es el protagonista. Pero si es un retiro que nos va a llevar a vivir el sacramento, que nos va a preparar para recibir el sacramento, pues tiene también que estar iluminado por la liturgia, principalmente por el sacramento, el sentido de ese sacramento que vamos a recibir. Por eso la pregunta, ¿retirarnos de qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? A mí me encantaría aquí que pudiéramos tener una retroalimentación de ustedes, ¿sí? Escucharlos, pero pues en este tipo de charlas y todo no es tan fácil escuchar la respuesta de ustedes porque es lindo que ustedes se hagan esos interrogantes. ¿De qué nos retiramos? Porque ¿con quién nos vamos a encontrar? Entonces casi que las tres preguntas se convierten en una sola. Para poder dar respuesta a cualquiera, tenemos que responderlas las tres juntas. Vamos a encontrarnos con Dios, vamos a tener un momento fuerte, una experiencia de encuentro, como el título que le colocó la hermana a esta charla, que me pareció muy bello, retiro como experiencia de encuentro con Jesús. Vamos a tener una experiencia maravillosa de encuentro con Él, un encuentro fantástico, con Dios, con Jesús. Entonces, como vamos a encontrarnos con Él, debemos hacerle caso a Él. Él nos dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre allí en lo secreto. Y tu Padre, de lo secreto, te recompensará. ¿Y cuál es la recompensa que podemos tener nosotros a la hora de dedicar este tiempo para que podamos entrar en el cuarto, entrar en nosotros mismos, como lo hizo el hijo pródigo, entrando en sí mismo, entrar en nosotros mismos, hablarle ahí desde el corazón a Dios, que Él escuche lo que hay en nuestro corazón, cerrando la puerta, todo lo que nos pueda impedir el encuentro. Cualquier estímulo visual, auditivo, de la mente, cualquiera que nos aleje del encuentro con Él. Esas son las puertas que tenemos que cerrar, ¿sí? Esa es. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón, como lo dice también en la Eucaristía el prefacio. Levantemos el corazón. Y nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Estamos listos para escucharlo, ahí dispuestos a acoger lo que Él nos quiera revelar, porque Él es el único que es capaz de prepararnos, ¿no? De disponernos, Él. ¿M? Incluso la respuesta al don que Él nos da, todos sus regalos, todo lo que nos da Él,
La respuesta es don de Dios. Nosotros no podemos responder sino con lo que Él nos da. Esa es la respuesta. Entonces, bueno, aquí tenemos el por qué el retiro, para esto todavía mucho mejor, que es Jesús mismo el que nos muestra con su vida, con sus vivencias, porque Él se retiraba a orar, ¿no? Se retiraba, nos retiramos de las cosas cotidianas, de lo que hacemos, del trabajo, del estudio, del compartir con los amigos, de lo que sea nuestra cotidianidad para disponer todo nuestro corazón a la escucha, a encontrarnos con Él. De ahí la expresión de que el Señor nos lleva al desierto, porque nos aleja de las cosas que nos impiden escucharlo. Y Jesús es lo que hacía. Si nosotros miramos en los textos del Evangelio cómo era el lugar el que Jesús tenía para orar con su Padre, él buscaba un ambiente preparado, de madrugada, avanzada la noche, en lugares solitarios, al monte, también implica un sitio alejado del bullicio de todo. Siempre se retiraba de todos para poder tener ese encuentro con Dios. Nosotros también debemos hacerlo así, para que sea un encuentro de verdad real con Él, ¿sí? Entonces, ver cómo Jesús en momentos importantes de su vida buscaba ese encuentro especial con Dios. Por ejemplo, antes de iniciar su vida pública en las tentaciones, como lo leemos en el Evangelio de Mateo, de Lucas, el capítulo 4, básicamente ahí lo vamos a encontrar. Él se fue al desierto para fortalecerse, para tener un encuentro, pero él no lo hacía solo, era su Padre, por medio del Espíritu, que se fortalecía. Cuando tuvo que pasar, antes de vivir la pasión, tenía que fortalecerse también la oración en el huerto de los olivos, a un lugar aparte, de noche, encontrándose con Él, poniendo toda su vida a disposición también del Padre, entregándole sus sufrimientos, sus preocupaciones, todo lo que Él tenía para vivir. Cuando decisiones importantes para elegir a sus apóstoles, aquellos destinatarios de esta misión que él inició en la tierra. Entonces también que está también en Lucas 6. Bueno, ahí podríamos encontrar muchísimos más textos en el Evangelio, ¿sí? En los Evangelios, en la Pasión, podemos encontrar la elaboración en el huerto, bueno, y en diferentes momentos de su vida. Entonces, esto nos muestra que si queremos aprender a tener un encuentro con Dios, pues tenemos que conocer al maestro de oración. ¿Qué es Jesús? Él es maestro de oración y conocerlo, encontrarnos con Él cómo era, lo que nos dice de la oración, el Padre nuestro, esa oración que nos regaló con tanto amor. Todo esto es una ayuda inmensa y nos da luces para entender por qué un retiro, por qué ese momento. Entonces luego viene, ¿qué es importante? Lo que estábamos hablando del ambiente, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir con un retiro para que nos permita a nosotros realmente encontrarnos con Dios? Entonces viene primero, vamos a lograr el silencio y el recogimiento que viene fruto de ese silencio, del alejarnos de todos los ruidos, de todo lo que nos impida, ¿no? Entonces nos ofrece un espacio, eh, yo digo un ambiente preparado, ¿no? Un ambiente preparado para ese encuentro con Dios. Nos ayuda a profundizar en la fe y dispone también nuestro ser hacia Él. Lo que ahorita yo llamaba, levantemos el corazón, lo disponemos a Él, ¿sí? Hacia Él. ¿M? Tenemos oportunidad de estudiar la palabra, meditarla. Meditar también en el caso de los retiros previos al sacramento. Entonces meditar también en el sacramento, en lo que vamos a recibir, qué gracia vamos a recibir, conocer más del sacramento y qué mejor manera de hacerlo que a través del ritual, acercarnos al ritual del sacramento para poderlo entender, conocer realmente cómo es que el Señor actúa en nosotros, cuál es la gracia que nos va a conceder, cómo nos va a transformar, cómo llegamos
y cómo vamos a salir. Ese es básicamente lo que se busca con ese retiro. ¿M? Entonces, así podemos entender mejor el significado del sacramento y nosotros vamos a poder acogerlo de una mejor manera y el sacramento va a poderse, digo yo, poner al servicio. Cuando uno lo acoge, estamos listos, preparados para cada uno, lo que el Señor, para lo que el Señor nos transforma. Entonces, el retiro también ayuda a recibir el sacramento, a acogerlo, como decía, no solo como un rito externo, sino como un encuentro personal con Cristo. Sacramentos son actos de Cristo que Él realiza, ¿sí? En nosotros y nos transforma. Y nosotros al acogerlo, ¿sí? Aceptamos ese sacramento. Para verlo aquí más claro, podemos pensar en todos los milagros que Jesús realizó. Él siempre preguntaba, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que necesitas antes de actuar? Antes de sanar, antes de ayudar, de fortalecer, siempre preguntaba. Y su actuar era respondiendo a esa necesidad y transformaba. Al paralítico le permitía caminar, al ciego le permitió ver. Y nosotros vemos que Cristo sigue actuando en nosotros de igual manera, sigue haciendo esos milagros, porque sus milagros no son magia como el Cincin Salavín, no, es un actuar, Él nos toca, nos transforma, nos cambia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que acoger ese sacramento para que, es lo mismo que le decíamos, ¿por qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué necesitamos? Entonces Él nos transforma. Él sigue haciendo, obrando esos milagros en nosotros a través de los sacramentos, a través de su palabra. ¿M? Para eso podemos remitirnos al sacramento al momento de la curación del paralítico en Cafarnaún, cuando le dice, tus pecados te sean perdonados, porque los pecados nos paralizan, no nos dejan seguir a Cristo. ¿Sí? Eso es. Él sigue actuando ahorita. Y después, ¿qué les dice a los que estaban allí? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, hacía un signo visible de los signos invisibles. Eso es lo que Él hace en cada sacramento con nosotros. ¿M? Entonces, ahí, con signos visibles, por eso la liturgia y los sacramentos son tan ricos en signos, porque con esos signos hace visible su obrar que es invisible, es trascendente, para que lo podamos entender. ¿M? Cómo obra Él. Bueno, aquí entonces tenemos esa disposición y eso implica una conversión interior. Nos ayuda a revisar nuestra propia vida, a reconocer nuestras debilidades, el abrirnos al perdón y a la misericordia. ¿Qué necesito? Te necesito, Señor. Por eso Él viene y actúa en nosotros. Nos regala su fuerza, su gracia. ¿Qué necesitamos nosotros? Él siempre está respondiendo de esa forma. Y eso es lo que tenemos que ayudar a las personas que van a recibir el sacramento. ¿M? Cuando se vive el retiro en grupo, o sea, un retiro en grupo, que es muy lindo también, el que se pueda vivir previo al sacramento, un retiro en grupo, ¿sí? Fortalece la fraternidad y el sentido de pertenencia a la iglesia. Todos los sacramentos son comunitarios. Así lo haga sobre una persona. El sentido del sacramento es comunitario, porque nos da la fuerza para vivir en comunión. Entonces, el hecho de que vivamos y nos preparemos para el sacramento en grupo, a pesar de que tengamos momentos de encuentro personal con Dios, nos prepara para esa vida comunitaria, vida de comunión, que es el fin último de la iniciación cristiana. Sabemos que los sacramentos de iniciación cristiana son el orden, son bautismo, confirmación y comunión. Nosotros hemos pensado que el orden es bautismo, comunión y confirmación, por la forma como se conceden los sacramentos, como se inician. Pero lo que pasa es que la primera comunión es la iniciación a la vida eucarística.
pero el fin último de la iniciación cristiana es vivir la comunión, no solo comulgar, no solo participar en la Eucaristía, sino vivir la comunión. Eso es el sentido de ese sacramento. Entonces, para eso tenemos que ser adultos en la fe y para eso necesitamos ya la confirmación también. ¿Hasta aquí vamos bien? O si hay alguna pregunta, ¿está claro por qué el retiro? ¿Para qué? Hermanita, si quieres puedes subir un poquito más la imagen para que puedan ver. ¿Está bien? Ok. Como les digo, este mismo documento, las hermanas supongo que lo podrán poner aquí en el link de la charla para que ustedes lo descarguen y lo tengan, que les sirva de apoyo, para que no se Claro les que pierda sí. la... Sí, ok. Bueno, entonces vamos ahora ya a entrarnos a pensar en un retiro previo al sacramento de la comunión. Yo lo digo así, más, o preferiría llamarlo para la iniciación cristiana, perdón, iniciación eucarística, a la vida eucarística, más que primera comunión, ¿no? Entonces es retiro para la iniciación en la vida eucarística. Ese es, iniciación de vida eucarística. Entonces, aquí tendríamos que hacer una acogida, como cualquiera de los sacramentos, un encuentro. Nos ponemos de frente quién es el que nos acoge, quién nos recibe, y esto para esto hay que ponerlo básicamente en la presencia de Jesús. ¿De qué manera? ¿Mm? ¿De qué manera? En el sacramento del bautismo, Jesús nos acoge en la puerta del redil de las ovejas. Todos nosotros somos ovejas del buen pastor. Pero con el sacramento del bautismo nos hacemos ovejas del redil, ovejas marcadas, ovejas iluminadas. Así es la imagen del sacramento del bautismo, porque nos llenamos de la luz, de la vida de Cristo resucitado. Entonces, el acogernos es en la puerta del redil del buen pastor. Para la iniciación a la vida eucarística, estamos dentro del redil. Somos ovejas ya marcadas, ¿sí? Pero ovejas que necesitamos conocer su voz, reconocer el llamado que nos hace, la invitación que nos hace a fortalecernos, ¿sí? Y esa invitación es una invitación muy especial que nos hacen desde nuestro bautismo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la forma como podemos conocer su voz, poderlo conocerlo, es a través de la palabra, de la Biblia. Entonces, Él nos llama por nuestro nombre. Él se nos da a conocer a través de su palabra, a través de la Biblia, que es el libro más importante del mundo. Entonces, tenemos que hacerle la presentación a través de su palabra. Su voz es la que hace la acogida. ¿M? Él nos llama porque quiere estar con mayor intimidad con nosotros, quiere que reconozcamos cómo Él quiere fortalecer nuestra vida. Y nuestra vida se fortalece con alimentándola con Él, alimentándonos de Él, el buen pastor que da su vida por sus ovejas, por todos nosotros, nos da su vida en abundancia, su vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que ahora nos da esa vida a nosotros. Y lo hace también dándonos o invitándonos a alimentarnos de Él mismo, porque el buen pastor se hace alimento de sus ovejas. Él muere y resucita para poder convertirse en nuestro alimento, en nuestra fuerza. Entonces, esa es la invitación que nos hace y que nos hace desde el bautismo. Entonces, bueno, lo primero es reconocer la voz. Entonces, por eso, el tener una acogida partiendo de reconocer que su palabra, su llamado está en la Biblia, un mayor acercamiento a su palabra y qué mejor el entender que Él es nuestra luz,
es lámpara para nuestros pasos, el que nos guía, reconociendo que Él es la luz del mundo. Su palabra se convierte en nuestra luz. Entonces, después de tomar conciencia de que la Biblia es el libro más importante del mundo y está escrito en todos los idiomas que todos los seres humanos hablamos, conocemos incluso en dialectos. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos le conozcamos, todos le podamos escuchar. Por eso este libro está escrito en todos los idiomas, los dialectos, los lenguajes. Entonces ahí poder leer el texto Juan 8:12, esa sería como la bienvenida. Jesús, tú que eres la luz del mundo, nos iluminas y con tu luz nos invitas a seguirte, a estar contigo, a encontrar en ti esa seguridad, a escucharnos. Esa sería la acogida. Podría ser, ¿no? Ustedes pueden también buscar otra que sería muy buena, que es el texto, ahorita no me acuerdo bien de la cita bíblica de Marcos, donde dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿sí? Pero ese va más para los adultos que acompañan a estos chicos al sacramento. Pero bueno, aquí está. Luego, como segundo punto, es reconocerlo, con quién nos encontramos. Nos vamos a encontrar con el buen pastor. Juan 10 versículos, miren que son versículos elegidos, del 2 al 4 y del 11 al 16. Omitimos la imagen de la puerta, del lobo y del mercenario, porque para el encuentro con el amor del buen pastor que nos conoce, que nos llama por el nombre, que nos conoce, que nos ama, ¿no? Y que nos invita a vivir una relación de intimidad con Él, de la misma medida en que es esa relación de intimidad con el Padre, que nos llama a eso. Esas otras dos imágenes nos hacen ruido, nos alejan de eso. Nos centramos en esa imagen, por eso están estos textos, esta cita, estos versículos elegidos, ¿no? A través de esa imagen. Ahí hay que hacer resaltar el hecho del llamado por el nombre y que Él toma la iniciativa, porque las ovejas escuchan la voz porque el pastor habló primero, ¿no? Y por eso nosotros podemos reconocer su voz, que Él va adelante, va mostrándonos un camino para seguir. Y las ovejas que conocen su voz le siguen. Por eso es importante reconocer su voz. Y luego nos saltamos a este, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la invitación que les hace a estos chicos que van a iniciarse en la vida eucarística. Esa invitación. Tener vida y vida abundante. Una vida que se nutre a través de la comunión. ¿M? Que vamos allí. Y luego está el versículo, yo doy mi vida por mis ovejas. Yo me entrego. Pero no va, él ahí no quiere decir solamente el morir, el momento de su muerte. No es la única entrega que hace. Toda su vida fue una continua entrega, donación, todo. Y él continúa donándose, dándose ahora con nosotros en la Eucaristía. De ahí que podamos continuar nuestra vida, nuestro caminar, nutriéndonos de él. Este es el sentido de que tengamos ese segundo momento. Tercer momento, como para la Eucaristía, fuimos invitados a participar de un banquete, que es el banquete eterno, ¿sí? De la eternidad, pero que mientras tanto se nos invita a participar del banquete eucarístico. Vamos caminando hacia ese banquete eterno, pero necesitamos nutrirnos, necesitamos la fuerza. Entonces, el sentido de que el sacerdote, el día o el diácono, el que está celebrando el sacramento, nos invita a acercarnos al altar, es decir, mostrar esa invitación que se nos hace el día de nuestro bautismo a participar del banquete eucarístico. ¿Mm? Está ahí. ¿Y cómo llegamos a esa invitación? Llegamos revestidos de Cristo con una vestidura blanca y con la lámpara encendida, con ese cirio que representa, simboliza
la luz de Cristo resucitado que ya está dentro de nosotros. La vestidura blanca es el signo de esa luz que está dentro de nosotros y que a simple vista no se puede ver. Son dos signos que hacen visible la transformación que ha ocurrido en nosotros. Y eso lo recibimos el día de nuestro bautismo. Imagínense, con la invitación a participar en el banquete se nos da lo que necesitamos para participar en el banquete. Ok. Les invitamos, recibimos lo que se nos da en el banquete. ¿Mm? Eso, perdón, lo que necesitamos para participar en el banquete. La vestidura blanca y la lámpara encendida. Es con los signos que nosotros debemos presentarnos al banquete, a la vida eterna. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna, para que puedas caminar como hijo de la luz y puedas salir al encuentro de los santos. En ese momento tenemos que tener esos dos signos, o sea, tenemos que estar llenos de la luz. Y para poderlos tener necesitamos ese fortalecernos, alimentarnos con él. Es la mejor manera de mantener esa vestidura blanca y esa lámpara encendida. Entonces, es necesario que revisemos, que meditemos el bautismo para poder entender esa invitación y cómo es que nos dan todo lo que necesitamos para poder llegar allá. Ay, perdón, ¿no me escuchan? Sí, señora. Sí, es que hay unas Sí, personas que señora. dicen que, Sí, ya, señora. que de pronto se entonces a la persona que se le Es fue el el audio. de cada Ok, persona. sí. Bueno, entonces ahí está. Tercer punto, el bautismo. Y es lindo que nosotros nos acerquemos al ritual, que lo miremos dentro de las partes ovejas marcadas, nos vamos mirando los tres momentos grandes, el rito de acogida, ¿sí? Los ritos introductorios al sacramento, el bautismo como tal, la concesión del sacramento, que es el segundo momento, que se inicia con la bendición del agua y termina con la recepción de la luz del cirio pascual. Y el otro rito conclusivo, que es cuando somos invitados al altar. La invitación nos llega con lo que necesitamos. Dios no nos pide que hagamos algo que nosotros no tengamos. Él todo nos lo da. Vuelvo y digo, la respuesta la tenemos, la podemos dar porque tenemos el don. Esa también es una respuesta. Bueno, y el cuarto, la misa, por supuesto, ese banquete eucarístico. Acercarnos, entender el sentido de la misa desde su parte del origen. Porque no es que en cada Eucaristía estemos celebrando la última cena, no. En cada Eucaristía estamos actualizando el misterio pascual, la entrega completa de Jesús, ese misterio pascual. Y aquí quiero que hagamos énfasis, esa cena, Jesús nos dejó ver cómo es que se queda con nosotros como alimento para nosotros. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Pero nos dijo algo más, hagan esto en conmemoración mía. Y esa conmemoración de Él no es solamente, o en memoria suya, no es solamente el alimentarnos, no se restringe al momento eucarístico. Va más allá, es que quiere que nosotros, al igual que Él, nos donemos, también nos entreguemos. Dispongamos toda nuestra vida, la pongamos a disposición de Dios y de los hermanos. Eso es lo que Él nos pide. Entonces, entender esto es entender realmente qué es el sacramento o qué es la comunión que Jesús quiere que vivamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está, acercarnos a la misa. Y el otro están los signos de cómo llegar al banquete. Nos da el quinto punto, que es el sacramento de la reconciliación. Es importante que meditemos el sacramento de la reconciliación porque es la manera como vamos a poder llegar realmente con esos signos. La vestidura blanca, como la teníamos como la recibimos el día del bautismo, y la lámpara encendida, porque gracias al sacramento de la reconciliación vamos a poder volver a estar así como lo estuvimos el día del bautismo. ¿Mm? El Señor sabe que nosotros podemos alejarnos de Él, perderlo, pero Él no deja de buscarnos.
busca y busca su oveja hasta encontrarla. Y ese encuentro es el sacramento de la reconciliación. Nos volvemos a ser amigos, nos reconciliamos, volvemos a tener toda su fuerza para poder caminar con el buen pastor, siguiéndolo a él. ¿Mm? Entonces, ahí está. Trabajos propuestos que se pueden hacer que acompañar estas meditaciones. El preparar la vela, el cirio, no para que se vea bonito, sino para que el cirio refleje realmente la concepción que yo tengo de esa lámpara, de esa luz con la que me presento al banquete. Con un simple papelito que se diseña, se pone y ellos dibujan o escriben lo que significa y luego se lo pegamos en la vela y ya quedó listo la vela para el trabajo. Esa debe ser en meditación, en oración. Copiar los consejos evangélicos de Jesús para poder seguir al buen pastor. Él con estos consejos evangélicos o máximas evangélicas que nosotros llamamos unas básicas, ¿sí? Lo que Jesús nos ayuda es a reconocer quiénes somos nosotros. Tenemos la capacidad de amar como Él nos ha amado. Entonces, por eso nos dice, ámense unos a otros como yo les he amado. Tenemos la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos reconoce que tenemos la capacidad de perdonar siempre. Por eso dice, perdonarás no solo 7 veces, 7, sino 70 veces 7. Y así, esas máximas evangélicas es importantísimo que ellas la tengan clara y que las encuentren bellas y que podemos con él conseguirlas, lograrlas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Es importante para la preparación para la primera confesión. ¿Mm? Y la entrega simbólica del Padre Nuestro. Eso es como lo que pienso yo que podría enmarcar un retiro. Por eso no puede ser un retiro de solo mediodía, al menos un día completo, desde las 8 hasta las 5 o así más o menos, para que alcancemos a hacerlo con toda la tranquilidad y yo siento que allí ya podríamos estar completitos. Con esto yo creo, hermanita, que podríamos hacer el detenernos y después del receso, si compartimos un poquito de preguntas de lo que hemos conversado hasta Perfecto, aquí. ¿Sí? perfecto, sí, señora. Ok, Entonces, a las bueno, 8:10. y perfecto, listo, Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos al listo. cafecito, lo que tengamos, volvemos iniciamos a las 10. Hermanita, Ok, qué pena es tan amable y mientras tanto nos deja lo del texto para poder copiar, que no alcanzamos. Sí, no se preocupen, yo se los mando. Entonces, porque ahorita es importante que estemos atentos, por eso no se preocupen en Ah, bueno. copiar de pronto los textos bíblicos, porque todo este contenido Amanda nos lo deja y tan pronto acabemos, se los mandamos al WhatsApp entre hoy y mañana. Entonces, no te Ah, preocupes que es, el bueno. texto lo vas a tener, Bueno, está escrito tal cual ustedes lo tal ven ahí cual. en la pantalla, tal cual, Sí, así mismo lo van a recibir. Entonces, para que estén, ¿listo? Bueno. gracias. gracias. Muchas gracias.
preguntado, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo servir? Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti. Y hablaste, por mi nombre me llamaste. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior. Serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Ya escuché tu voz, ya escuché. ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti. Y me hablaste, por mi nombre me llamaste. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior. Serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Ya escuché tu voz, ya escuché. ¿Qué quieres de mí, Señor? Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior. Serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Ya escuché tu voz, ya escuché. ¿Qué quieres de mí, Señor? Ya escuché. ¿Qué quieres de mí, Señor? Este año estoy participando de la experiencia del año itinerante misionero que ofrecen las Hermanas Hijas de la Inmaculada. Es un año en donde las jóvenes se pueden integrar a la vida de las hermanas en compañía con las oraciones, con los distintos apostolados que las hermanas ofrecen y también viviendo la experiencia de vida comunitaria. También recibimos formaciones de expresión corporal, de lectura crítica, de vida comunitaria
y diferentes actividades también que nos integramos y así vamos viviendo el servicio a los demás y de una u otra manera también vamos viendo y discerniendo nuestra propia vocación. Y si quisieras vivir esta experiencia del año itinerante, las puertas de la comunidad Hijas de la Inmaculada están abiertas para que puedas venir y participar de este año y enriquecer tu vida, y así de esa manera también puedes conocer más de la vida religiosa y ver todas las maravillas que encuentras en ella. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios.
¿Listo? ¿Vamos para regresar? Sí, Amandita. Ok. ¿Tuvieron la oportunidad de ponerle las preguntas o algo? ¿O las van a hacer las personas que tengan inquietudes, preguntas? Claro, entonces, bueno, me parece que sí es un espacio muy oportuno. Ujú. Entonces, bueno, según lo que nos ha presentado Amanda, y bueno, vuelvo y digo, nos acercamos a la preparación del sacramento, entonces sí los invito a participar, levantar la manita y pues para responder a las preguntas, bueno, según lo que hemos visto y bueno, nuestras necesidades. Si quieres, hermanita, ponle la de la comunión, que es sobre la que vamos a hacer las preguntas en la pantalla, porque está ya para el siguiente, están los datos de confirmación que todavía no le hemos trabajado. Entonces, eso. Ahí, ahí. Esa está perfecto. Bueno, de pronto, ahorita que estabas presentando, entonces yo tenía como una duda, digamos, en esta parte de preparación para el sacramento, para el momento de la reconciliación, Amandita, que Ujú. siempre me parece que, bueno, sean chicos, grandes, de todo, me parece que siempre queda como un vacío grande. Entonces yo sí tenía la pregunta cuando estabas presentando, ¿qué es lo más aconsejable allí? Si nos podrías como orientar un poquito. O sea, la mejor ayuda para el sacramento de la reconciliación es ayudar al examen de conciencia. O sea, darle herramientas a las personas para que pueda hacer un examen de conciencia, ¿no? Y el punto de partida principal es reconocer el amor de Dios, especialmente reconociendo todo lo que Dios nos ha dado, mirando lo que Él ha hecho, lo que ha hecho desde el inicio de la creación, lo que todo lo que encontramos en el mundo, todas las cosas, la naturaleza, los animales, todas las cosas, empezar a pensar cómo acojo yo ese don de Dios, todo lo que me ha dado, ¿no? Entonces, empezar por ese lado. Las personas, los otros seres humanos, cómo me relaciono yo con ellos, cómo llevarlos a hacer una evaluación de eso. Nosotros, por ejemplo, con los chicos, invitamos a pensar, bueno, esta mañana, por ejemplo, ¿quién les preparó el desayuno? Ustedes tuvieron oportunidad de desayunar rico, de tener todo, no sé qué. ¿Y quién se encargó de que en su mesa estuviera su desayuno? ¿Su mamá? ¿Una señora, una persona que le ayuda, le tiene? Bueno, nosotros lo pensamos, agradecemos ese desayuno y pensemos, un pan delicioso, fresquito, calientito. ¿Quién lo hizo? Personas que tuvieron que levantarse temprano, a prepararlo, a hacerlo. ¿Hemos pensado alguna vez en eso? Personas que comenzaron antes. Bueno, más o menos así vamos comenzando. Por ejemplo, si no tuviéramos las personas que recogen la basura, ¿cómo sería nuestro mundo, nuestra vida sin esas personas? ¿De qué manera podríamos agradecer? ¿Les agradecemos de alguna forma? ¿Qué hacemos con esto, con estas personas? Los profesores, ¿de qué manera? Como llevarlos como a mirar con las personas con las que me relaciono, dependiendo de la realidad de cada grupo que esté ahí. Entonces les invitamos a reaccionar. Las mascotas, el trato con los animales, el uso del agua, bueno, tantos elementos renovables, no renovables que hay en la naturaleza todo. Alguna vez cuando, por ejemplo, a mí que me encanta el mango, por ejemplo, si como estoy comiendo el mango, pienso que yo me puedo comer ese mango de esa forma deliciosa, así saborearlo, si Dios no lo hubiera creado pensando en mí. Eso es, Él creó el mango porque sabía que a mí me gustaba el mango. Es un decir, ¿no? Yo le puedo preguntar a algún niño, ¿a ti qué te gusta de comida? ¿Qué flores te gustan? ¿Qué tienen? Pensar que cuando Dios la creó, estaba pensando en ti. Y tú te has puesto a pensar en ese momento en que lo estás disfrutando, que Dios lo creó para ti.
hace alguna, bueno, y así más o menos empieza uno a ayudarles a hacerlo. Y luego en función de, ya se han dado los consejos, las máximas evangélicas, entonces empezamos a pensar, mira, hay veces que a nosotros nos cuesta decir la verdad, por miedo, porque de pronto que nos regañen, por no sé qué, todo eso, y nos damos cuenta de que eso, pues ni siquiera para mí es bueno, porque si yo digo una mentira, siempre estoy como con miedo de que me descubran en la mentira, de que me dan, y si la descubren, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, aquí, ¿sí? Yo empiezo reconozco que Dios lee lo que hay en mi corazón, Él sabe lo que yo he hecho, ¿sí? Pero Él, ¿qué hace con la oveja cuando la encuentra? La oveja que se perdió, cuando la encuentra, ¿qué hace? ¿La regaña? ¿Le dice por qué te perdiste todo eso? ¿O te dice por qué dijiste mentiras? Podrías pensar en eso. Aquí está. No, Él se alegra de encontrarte y te pone sobre los hombros, te carga, te da las fuerzas para poder seguir. Entonces, ahora te da la fuerza para que digas siempre la verdad, porque tú te das cuenta que sin esa fuerza no puedes, no puedes. O la fuerza para perdonar, o la fuerza para amar incluso al enemigo, o la fuerza para poder reconocer que somos templo del Espíritu Santo y actuar acorde con eso. Entonces, todas esas enseñanzas de Jesús son las que llevamos a Les. Es esa manera de acompañar a la persona para que haga su examen de conciencia. ¿M? De esa forma. Yo creo que por ahí es el punto de partida, porque el sacramento, y entender el sentido del sacramento, porque el sacramento de la reconciliación, más que decir los pecados, es reconocer mis debilidades, ¿sí? Yo peco, yo hago cosas equivocadas porque soy débil, porque necesito la fuerza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el sacramento, qué es lo que hace? Yo me doy cuenta de que no puedo decir la verdad siempre, o no puedo amar siempre, o no he podido perdonar a esta persona, o de pronto soy muy orgulloso, o tengo son debilidades mías. Necesito la ayuda de Dios. Con el sacramento de la reconciliación me acerco a pedirle ayuda. Ayuda, ayúdame, Señor, porque yo quiero hacerlo. Yo quiero realmente hacerlo, cumplirlo, cumplir tus consejos. Ayúdame. Y Él nos manda la fuerza. Por eso es que el buen pastor pone la oveja sobre los hombros. Nos da su fuerza. Ese es el sentido del sacramento de la reconciliación. Entonces, yo creo que la persona reconozca esto, va a querer, como nos ha pasado con niños, que quieren confesarse todos los días. Vivirlo y con alegría y con todo, no porque se sientan pecadores, no, porque necesitan, son felices sintiendo la fuerza que Dios les da con todo. Entonces, están allí, ese es, los niños se pelean por ser los primeros en pasar a confesarse. Yo me acuerdo cuando hice mi primera comunión y me confesé, todos éramos haciendo fila, vaya usted primero a ver qué le dice el padre, y que de pronto no, muertos del susto, porque teníamos una concepción equivocada de lo que es el sacramento de la reconciliación. Es una fiesta, Imagínate, sí. Amadita, imagínate que sí. aquí vas a acordar un niño que en la vida se me Mm, olvida. Y nosotros mm, evangelizamos en un comienzo a los niños del Reyes Patria, no, acá si era el Colegio Patria, que es de militares. Ellos vienen una ya. realidad es muy difícil, de todo. Y yo tenía un niño terrible, un mono terrible. Entonces, bueno, y ellos tienen su capellán, todo. Entonces, bueno, yo les expliqué que lo de la confesión y todo. Entonces les dije, bueno, sacamos. Entonces, la primera comunión era el sábado y las Ujú, confesiones habíamos hablado con el capellán para que fueran el viernes, pero no los podíamos acompañar porque era de noche. Ellos hicieron, bueno, ujú, y había un niño tan lindo que entendió. Yo les enfaticé y les dije, cuando reciban la comunión, nos dejen distraer con las fotos, porque los papás son expertos en distraerlos. mm. Bueno, este niño, yo por eso me acuerdo tanto de él, ponle hace, yo creo que no sé, 20 años. Entonces imagínate que el niño, por eso no se me olvida, llega y dice, hermanita, yo voy a ser el último que me confiese, dijo, y me acuesto a dormir. O sea, él valoraba tanto lo Para que no hacía, pecar. porque él se conocía su debilidad. Por eso Mm, nunca, nunca y efectivamente al otro día era con los ojitos cerrados
y los papás tomándole foto y el niño nada. Pero ese niño nunca se me olvida. Yo dije, bueno, esa es mi calificación. Me confieso de últimas y me acuesto a dormir. Sí, es lindo. Hay niños que, por ejemplo, llegan y dicen que el sacramento de la reconciliación es la lavandería del cielo, porque la vestidura blanca vuelve a quedar otra vez así blanca, que tiene con esto. Bueno, y hay muchas formas como ellos van marcándolo, pero es hermoso escucharles luego de reconocer esta grandeza del sacramento. Entonces, no sé si alguna otra pregunta para avanzar. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta respecto. Yo hablé de la reconciliación, pero como esta primera puntos que hemos tocado respecto Ujú. a la preparación del retiro presacramental. Señora Amanda, buenas noches. Su Buenas merced, noches. ¿nos podría ampliar un poco acerca de los consejos de Jesús como máximas evangélicas? Pues bueno, conocerlas un poquito mejor y también transmitirlas. Lo que yo puedo hacer es darle las citas bíblicas, pero se las tendría que mandar para después porque no las tengo aquí. Las que, con las que iniciamos, ¿no? Porque estos se van conociendo a lo largo de la vida, pero las básicas, las fundamentales que son elementos que nos ayudan a vivir como cristianos, o sea, con la vida de Cristo resucitado, y a comportarnos como cristianos. Entonces ahí yo podría darle las citas bíblicas para que ustedes las conozcan y bueno, quizás en algún momento pudiéramos como es que no es darles mi meditación, o sea, mi reflexión sobre las máximas, sino que eso lo viven ustedes y lo van haciendo en conjunto con los mismos chicos, porque es reconocer lo que Jesús nos quiere revelar, la capacidad que tenemos nosotros. Una cosa que les va a ayudar muchísimo es entender que lo mínimo que debe hacer un cristiano es cumplir los mandamientos. Es lo mínimo que hace, porque ya venimos con Dios desde que nos creó, viene como en nuestro chip, ¿sí? No robar, no matar, ¿cómo dicen? Honrar a padre y madre, bueno, santificar las fiestas. Eso es lo mínimo que puede hacer. Pero, como lo hablamos en el encuentro anterior de la parte del hacer, pero ya el cristiano tiene que hacer algo más, ¿m? Porque no basta con no decir mentira. Aquí lo que tiene uno es que ser veraz, ser sincero siempre, ¿no? Amar siempre. Y eso nos cuesta mucho. Entonces, ese es. Pero lo que Jesús hace con esas máximas o esos consejos evangélicos, que nosotros llamamos máximas evangélicas, es mostrarnos la capacidad que tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. La tenemos. ¿Que es difícil? Sí, pero no imposible. Y es posible si permitimos que Cristo viva en nosotros, sea el que habite en nosotros, si vivimos como verdaderos cristianos. Y así podemos mirar cada una, ¿no? De esas máximas. Las citas bíblicas las podría compartir, pues después a través de la hermanita se las podría llevar, si te parece, ¿sí? Aquí les estoy dando como algunos ejemplos, pero... Gracias, señora Amanda. Muy amable. ujú, ya. Hay muchas cosas que yo les enuncié, pero no lo desarrollé, porque desarrollarlo para que ustedes tengan herramientas, pues nos requeriría mucho más tiempo. Pero, pues, si en algún momento están interesados en alguna cosa o algo a través de la hermana, pues pueden transmitir la inquietud y con mucho gusto miramos cómo les ayudamos a que ustedes puedan tener eso más desarrollado. Por ejemplo, la meditación del ritual del bautismo. Con estos chicos, previos a la comunión, no lo hacemos todo el ritual. Nos centramos en los signos, objetos y gestos y algunas palabras muy, muy importantes. Pero allí lo podemos hacer. Con los de la confirmación, sí.
Y sí es necesario que nos acerquemos a todo el ritual del bautismo. Ese sí sería, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Me parecía importante la parte, el énfasis que haces en la parte litúrgica. ¿Sí? Entonces, porque claro, nosotros a veces pensamos que el misal, el rito, es allá como del sacerdote. Y me llama la atención cómo tú has enlazado muchísimo lo de la parte litúrgica y me parece que eso es lo que hace que el retiro sea retiro, porque produce la experiencia y a veces entendemos la liturgia como ritos. ¿Cierto? Como Ujú. fórmulas. Y mira qué es lo que hace, lo que tú decías, ¿no? Que esa experiencia mística que está pasando en mí, pues la haga visible. Entonces sí me parecía muy importante también, bueno, de pronto para en algún otro momento más adelante, porque mira que van saliendo necesidades. Y esa necesidad de saber de liturgia. No solamente si se hace bien o se hace mal, pensaba yo escuchándote, sino lo que contiene, porque claro, yo creo que un catequista como nosotros tendría que coger en misal y listo, cómo es el rito del bautismo, y lo mismo para el retiro. Ahorita pensaba Mm. en lo que tú dices. Sí. Esa es la inquietud que tú tienes desde hace tiempo, ver cómo darle herramientas también a los catequistas, ¿sí? En ese encuentro que en algún momento hemos pensado que se pueda tener como una jornada donde le podamos dar herramientas a los catequistas para cómo introducirnos en la liturgia, en los sacramentos, a través de los mismos rituales, ¿no? De los signos, leyendo el ritual, entendiéndolo. Porque en la medida que uno entiende el sacramento, la vivencia es una cosa maravillosa. Es otra cosa distinta. Entonces, también, y cosas que se pueden llevar a los chicos a que lo tengan. No son nada de una teología, porque los sacramentos es de lo más sencillo que hay. La teología es hermosa. Todo el Señor nos lo ha puesto fácil. Es increíble para que lo podamos entender. Entonces, Bueno, creo bueno. que de mi parte no, y veo que tampoco hay preguntas, entonces, bueno, en cuanto a esa primera parte. Ok, aquí ya vienen entonces los tips para el sacramento de la confirmación. Entonces, partimos por el sacramento de la confirmación. Normalmente cuando uno pregunta a las personas qué entiende o cómo podría definir el sacramento de la confirmación, dicen, es el sacramento en el cual confirmo mi fe. ¿Sí? Y sí, realmente pasa recibiendo el sacramento cuando yo me acerco es porque quiero confirmar mi fe. O sea, quiero fortalecerme en mi fe. Pero los sacramentos siempre son actos de Cristo. Entonces la definición del sacramento debe ser desde el actuar de Cristo. ¿Qué me da, qué me aporta, cómo me transforma Dios por medio de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo, con el sacramento? ¿Cómo? Con el bautismo ya vimos que es la vida de resurrección de Cristo que Dios pone en mí y que me hace, que me pone, me convierte en oveja luminosa, pero más que todo nos da la vida eterna. Ese es el sacramento, ese es el regalo básico del bautismo. Y en la confirmación, entonces, quizás para poderlo entender, porque el signo que siempre marca es el Espíritu Santo. Entonces aquí más o menos podemos mirar cuáles son el objetivo del sacramento y de esta forma podemos entender mejor cuál es el actuar de Cristo en nosotros a través del sacramento de la confirmación. Para esto tenemos que ver que es un sacramento bautismal porque se origina en el bautismo. No es que el bautismo esté incompleto, no, pero es algo que se sembró en germen en el bautismo. Ahora en la confirmación va a llegar a plenitud, ¿sí? Básicamente es la recepción del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos. Y es un sacramento también de comunión, porque nos va a permitir vivir esa comunión de la que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, tenemos que mirar los dos puntos, el de partida y el de llegada. Y entre medio
acercarnos al ritual de la confirmación también para poder entender qué es, cómo es que se va a recibir. Entonces, aquí dice, para poder comprender cómo es esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida, esa acción que vamos a recibir gracias al sacramento de la confirmación. Tenemos estos dos, el punto de partida y el punto de llegada, ¿sí? A mí me encanta el estar con los chicos porque ellos me dan una forma de entender los sacramentos de una forma pero increíble. Por ejemplo, ellos dicen, ya entendí. Con el bautismo, entonces es como cuando uno prende una hoguera. Está prendidita, está la llamita así. Pero para que haya verdadero fuego necesita ser atizada y hacían este signo. O sea, como el signo de la paloma del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en plenitud. Entonces ese fuego se atiza y crece en nosotros. Ese fuego que recibimos el día de nuestro bautismo, esa luz de la vida de Cristo resucitado, se aviva en nosotros. El sacramento nos transforma de luz en nosotros, de tener esa luz en nosotros, y nos convierte en faros de luz. ¿Cuál es la función de un faro? No es iluminar hacia el faro, porque si fuera así, todos los barcos se dañarían, se caerían en accidente, porque los faros están puestos en los arrecifes, en las rocas. Entonces, si los barcos van hacia el faro, hasta ahí llegaron los barcos. No, el faro ilumina hacia dónde dirigirse, hacia dónde ir. Entonces, nosotros como confirmandos debemos convertirnos en luz, pero no para iluminarnos a nosotros, sino para poder iluminar a otros hacia dónde deben ir, hacia dónde, o sea, nos hacemos como, estamos al servicio de ser luz de Jesús. Hay una oración muy bella, qué pena que aquí no tenía manera de consultarla, no la pude conseguir porque no tenía tampoco el internet, una de un cardenal que la ora las Hermanas de la Caridad, las misioneras que que se llama es que yo sea, o sea, que yo pueda iluminar a otros, pero que no sea mi luz la que llegue, sino cualquier luz que salga de mí debe ser tu luz. Ese. Después me comprometo a hacérsela llegar porque es una oración hermosa. Para mí es la oración que debe orar un confirmando. O sea, esa es. No sé si, hermanita, si tú la conoces, si las... Bueno. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de ese retiro? ¿Cuál es el objetivo? Que los jóvenes o los chicos, porque en el caso nuestro hemos celebrado el sacramento de la confirmación, a niños, o sea, niños de 11, 10, 11, 12 años, pero son chicos que están en catequesis desde los 3 años. Entonces, y ellos le piden el sacramento al señor obispo y conscientes, ¿por qué lo desean? Ellos piden el sacramento. Entonces, por supuesto que les responden que sí, pero ¿por qué? Porque le cuentan la trayectoria que tienen de su catequesis, de su transcurrir, de su relación con Jesús, que inició, llevan 8 años, 9 años de estar con Jesús, ya eso le da la validez para que les otorguen el sacramento. Entonces aquí está, que los jóvenes se den cuenta de que la confirmación es un sacramento bautismal y un sacramento de comunión, y que comprendan y vivan la acción del Espíritu Santo en su vida, preparándose para asumir su fe de manera consciente y comprometida. Asumir su fe, ¿sí? Ya no es solamente alimentarla, no. Asumirla. Mi fe, entonces yo tengo que vivir acorde con la fe que tengo. ¿Mm? Y me comprometo a servir, me comprometo a ser faro. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuáles son los puntitos importantes como detallados de esto? Favorecer un encuentro personal con Cristo, reconocer la presencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana, promover la responsabilidad cristiana y el compromiso comunitario, como lo decíamos arriba, fortalecer la identidad como miembros activos de la iglesia. ¿Mm? Ya no es que la iglesia me dé a mí, yo ya estoy capacitado para dar.
para servir. Y ese es el sentido. Básicamente está la plenitud la recepción del Espíritu Santo en plenitud. Nos da la posibilidad de ser como Jesús, sacerdotes, profetas, reyes y mártires. Esa dignidad está en el ritual tal cual, así lo dice. Es esta. Con el bautismo tenemos la dignidad de ser sacerdotes como Cristo, profetas como Cristo y reyes como Cristo. Estamos ungidos para eso. Sacerdotes porque es una vida de servicio. Profeta pues para anunciar a Dios. Reyes porque somos los destinatarios del reino. Cristo nos hacemos reyes, no príncipes, reyes. Porque en Él es el rey. Y si nosotros habitamos en Él, somos reyes. Ese es el sentido. Y ahora en la confirmación se suma mártires. O sea, que nuestra vida sea una entrega permanente. Y ahí hace eco lo que les dije en el retiro anterior, la frase de Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Dónense, igual como yo me he donado mi vida. Eso es lo que deseo, que toda su vida sea una donación, un servicio, un anuncio permanente y una vida como verdaderos reyes del reino de los cielos. Así tenemos que ser. Eso es lo que se pide con el sacramento. Entonces, bueno, ahí van teniendo. Como el punto de partida es el bautismo, pues el primer momento que tenemos que hacer vivir es que entender que como por el bautismo ingresamos a la iglesia, hicimos parte de la iglesia, nos hicimos ovejas del redil del buen pastor, estamos sirviendo allí, tenemos que entender qué tenemos, o sea, cómo es vivir como oveja, cómo vive la oveja, qué nos dio Dios con el sacramento del bautismo que nos permite ser oveja del redil del buen pastor. Entonces, reconocer la identidad cristiana. Volvemos otra vez a lo que hablamos la semana pasada. Nuestro ser cristiano. Nuestro ser, trabajar con eso. Yo tengo que reconocerme que soy hijo de Dios por el bautismo. Por el bautismo me hice hijo de Dios y miembro de la iglesia. Eso es importante. Esa es la identidad del cristiano, reconocerme en esto. Entonces, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Mm? Porque no es solamente para los beneficios. El ser hijo de Dios también me compromete. El Señor me da todo lo que necesito para poder vivirlo, pero me compromete a ser verdadero testigo de lo que somos, de lo que es la iglesia. Entonces, aquí está. Es el primero. Entonces, para eso tenemos que acercarnos al ritual del bautismo. Ese, esa identidad. Luego estaría acercarlos al ritual de la confirmación, en especial en la oración y el hecho del prefacio de de la celebración de la misa de confirmación, en caso de que se vaya a celebrar con la misa, que por lo general siempre se celebra aquí en Colombia. Aquí digo yo, bueno, en Colombia se acostumbra que se celebre la confirmación dentro de una Eucaristía. Entonces el ritual propio, el prefacio propio de la misa, de la confirmación, ayuda muchísimo entendiendo el sentido. Entonces ahí nos tenemos que detener. Nos tenemos que detener en la oración concreta, ¿m? Y en la consagración del crisma. Porque la consagración del crisma, el sacramento, el signo central del sacramento de la confirmación es la unción con el santo crisma. Somos ungidos. Pero es tan simple porque está simplemente el signo con el nombre y no más. Te unjo con el crisma de salvación. Pero, ¿qué tiene ese crisma? Entonces hay que remitirnos a la consagración del crisma que sucede en la misa crismal. Porque es donde aparece la fuerza que tiene ese crisma, ese aceite, que es la que nos va a transformar. Así como el agua es la que nos transforma en el bautismo,
Aquí es la unción, con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces es importante que nos detengamos en ese elemento. Y lo otro es también revisar cómo todo el retiro, perdón, debe girar en torno a la acción del Espíritu Santo, eh, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, entonces está la confirmación, se recibe la fuerza del Espíritu Santo. Debemos de hacer, meditar, detenernos sobre los dones y frutos del Espíritu Santo, con el texto de Gálatas 5 22 ese es otro, 20, ahorita les digo hasta dónde, pero ahí está, partiendo desde ese versículo. Conversión y perdón, lo que nos permite renovar el corazón, en Ezequiel 36 26. Misión y servicio, porque es lo que nos ayuda a hacer, ¿cuál va a ser nuestro papel ahora, después del sacramento? Ser testigo del amor de Cristo, que está en Mateo 28 19 al 20. ¿Mm? Después está entonces permítame que voy a tratar de que no se me acabe la batería del computador, pero vamos a cansar. Después sería una meditación sobre el sacramento de la comunión, de la misa, la Eucaristía como tal, pero orientándolo hacia lo que se nos invita. No es que vayamos a vivir, a continuar lo que hemos vivido acá en la misa. Nuestra vida debe ser una continua acción de gracias. Entonces, eso es la comunión, así como vivían las primeras comunidades. Mírenlos cómo se aman, compartían todo, todo pertenecía. Eso es el sentido de la Eucaristía, de vivir comunión, ¿no? Yo tengo una reflexión muy bella que nos regala la iniciadora de la Catequesis del Buen Pastor de la misa, mirando cuál es nuestra participación. Y se resume en el hecho de que cuando se pone el cáliz en el ofertorio, es que nosotros seamos conscientes de que ahí estamos nosotros y que eso que Jesús nos pide, el que se donó y que se dona ahí mismo también con nosotros, que nosotros podamos poner, como decía un padre, echen en el cáliz todo lo que quieran, sus alegrías, sus tristezas, sus pensamientos, sus sentimientos, póngalo todo, esa es la verdadera donación. Échenlo aquí en el cáliz, eso. La participación está en que realmente todo nuestro ser se pueda donar y ponerse al servicio de Dios. Entonces, entender ese momento de que realmente yo no voy a oír la misa, yo celebro Eucaristía, vivo Eucaristía, para continuar viviendo en comunidad. Entonces, es importante hacer esa reflexión. Y el cierre, pues sería una oración de envío, que para mí el cierre sería con esa oración que yo les comentaba ahorita. En esto, pues sería en meditación. También podría ser preparar como trabajos, preparar la vela del- del- con la que también van a estar en la celebración del sacramento. Y la entrega simbólica, el credo, porque aquí es la fe que profesamos. Permítame que tengo que, me está avisando que mi batería se está agotando. Bueno, entonces yo hago un alto aquí para escuchar preguntas, comentarios. Sí, dinos, te escucho, Luz. Perdona que estoy aquí aprovechando para... Eh, pues muy enriquecedor el tema. Mi pregunta es, yo sé que la experiencia que usted maneja pues es diferente a la que manejamos muchos de los catequistas aquí. Nuestra realidad es diferente. Por ejemplo, en mi caso.
yo manejo eh, el grupo que llamamos de los dos sacramentos. Ya, Son chicos eh, mayores a 15 años que no han recibido la primera comunión, pero que también van a recibir la confirmación. Entonces, al ver lo de los dos retiros, sería bueno que ellos hicieran los dos retiros o podemos hacer solamente el retiro de confirmación y llenar toda la formación dentro del mismo retiro. Es- claro. Esa es mi pregunta. Claro, no, podría ser el retiro que está compuesto como la confirmación. Fíjate que tenemos varios elementos. Lo que yo sí le recomendaría es que lo inicien con el buen pastor. Eso es lo único que le pondría al retiro de confirmación, previo al meditar el sacramento del bautismo, la parábola del buen pastor, con esos versículos que les di en la comunión. Ese sería lo único. Ok, muchas gracias. Porque también aquí también van a vivir el sacramento de la reconciliación, ¿no? Entonces, eh, pues allí puede también tenerse la meditación. Yo creo que estaría bien, con solo el que está planteado para la confirmación, agregándole la parábola del buen pastor. ¿Mm? Hermanita, buenas noches. Sí, María Antonia. Muchísimas gracias por tan excelente enseñanza. Eh, no me funcionó en el anterior que quería participar cuando Ya. hablaba de la liturgia, Ujú. porque es que nosotros, hablando por mí, por nuestra realidad, por ignorancia, por falta de catequesis, cometemos muchos, pero muchos errores en la Eucaristía por falta de conocimiento, por ignorancia, mejor dicho. Entonces, a mí sí que me parece eso sumamente importante que los niños y los jóvenes en esos sacramentos de iniciación cristiana, ellos ya tengan unas bases para cómo espiritualmente y actitudinal y bueno, yo no sé cómo más decirlo, en todo sentido, haya el respeto y cómo nosotros debemos, ay, yo no sé, hermanita, si estará bien lo que diga, que cómo es nuestro comportamiento, cómo vivirlo y cada momento de la Eucaristía y de los signos de sacramento que realmente ellos lo puedan comprender para que no cuando estén en una Eucaristía, no cometer nuestros mismos errores. Obviamente que si yo como catequista no lo sé y no lo vivo, pues no lo puedo enseñar, porque uno no puede enseñar lo que no sabe o no puede dar a Sí. conocer a quien no conoce. Ujú. Era eso, hermanita. Gracias. Gracias a ti, María Antonia. Pero fíjate que esa inquietud que tú planteas ahorita existe la posibilidad como se dice uno, como de corregirlo, ¿no? De tenerlo en formas muy sencillas. Y no tienes que hacer la catequesis del buen pastor, pero esta catequesis nos regala herramientas a los catequistas que trabajamos en catequesis, podríamos decir tradicional, o encuentros previos al acompañamiento para el sacramento de los chicos donde realmente llegábamos a adentrarnos, a participar plenamente en la Eucaristía porque la vamos entendiendo. Vivimos cada momento. Es algo bello. O sea, tiene tanta riqueza, tanta riqueza. Entonces, el anhelo que tenemos con la hermana de hacer jornadas, pero eso sí tiene que ser presencial. Jornadas, por ejemplo, para acercarnos a la Eucaristía, meditándola basado en los momentos eucarísticos.
leyendo los signos, los objetos, gestos y palabras de la Eucaristía. Entonces es algo, Dios permita que en algún momento lo pudiéramos No, un realizar. gran sueño para digo, Mm, para el otro sí, año, pero bueno, tú te sí, imaginas como, bueno, que tú me has mm, sugerido, yo no lo había pensado, hablando las dos, organizando todo esto, y es que nosotros los catequistas pudiéramos tener pues una formación interna, sí, con, no sé, ujú. 3 días, 2 días, o sea, sería espectacular, pero bueno, un sueño que le ponemos a Dios para todo Sí, ahí eso que tú está. nos dices. Sí, así será, sí, hermanita. Y es que, hermanitos, el significado profundo de cada signo es tan bello, pero que no, realmente no se conoce ese Mm, significado, por supuesto, pues no se puede comprender y mm, no se puede vivir, pero que eso tiene que empezar con nosotros los catequistas, porque la mejor manera de enseñar, de mm, catequizar, es con nuestra vida, es saberme comportar como catequista en una Eucaristía, saber vivirla, que si los jóvenes, los niños ven al catequista, mire, el catequista no entra a la iglesia y se pone a hablar, se pone a charlar, sino que se pone es a orar, a invocar al Espíritu Santo y para poder vivir la Eucaristía, porque realmente desde el comienzo, empezando porque uno tiene que prepararse para ir a la Eucaristía con anterioridad, eso mm. implica, es algo hermoso espiritualmente nosotros prepararnos, pero ni siquiera pensamos en eso, pues nosotros no lo hacemos, pues ahí está esa situación de la ignorancia, ¿no? Que nosotros de verdad, yo le decía al padre un día, le dije, padre, nosotros cometemos tantos errores por pura ignorancia, y perdón lo que voy a decir, y los que saben no nos enseñan. Disculpe. Sí. Bueno, ahí está el registro, porque fíjate que muchas personas que desconocen, pero el Señor se encarga también de, puede ser que no lo a nivel mental o razonar, no lo tengan, pero viven la Eucaristía con un amor y con una cosa que uno dice, la comprenden. ¿Cómo? No lo sé. Eso es obra de Dios. Porque así como dicen también la fe del carbonero, también así, también está, y es muy fuerte y es muy cercana. El Señor se encarga de obrar en nosotros, y no porque haya tenido uno una formación igual. Pero qué lindo cuando uno puede tenerlo. Yo te lo digo por experiencia, o sea, para mí el adentrarme no solo en la Eucaristía, sino en todos los rituales de los sacramentos, entenderlo a través de los signos de los sacramentos, ha sido maravilloso. O sea, es una cosa pero impresionante. Y no por dármela de que lo conozco, lo tengo. No, porque lo puedo vivir mejor, lo gozo más. Entonces, esa es la gran. Y yo siento que es una responsabilidad, así como tú dices, grande de compartir esto que tenemos. Es una responsabilidad de compartirlo a todas partes, donde lo quieran recibir. Esto es lo importante. Bueno. Muchísimas gracias. Bien, creo que ya podemos dejar de compartir y listo. Acaba nuestro. Bueno, Ya. gracias. Bien. Pues bueno, Amandita, agradecerte nuevamente. Creo que nos dejas con, eso es lo bonito, con ganas de más y se van abriendo así como todos la sed de seguir aprendiendo. Entonces, no, pues Mm. muchísimas gracias. Nosotros ahorita en el segundo semestre, pues es aquí en la diócesis, entonces casi todos los catequistas siempre terminan el sacramento con el retiro. Obviamente, cuando tú hablas de la realidad de un día es un poco difícil. Pero bueno, Sí, pienso que esto nos permite ir revisando, pero muchas veces no es, digamos, no depende de nosotros o de las catequistas. Los tiempos son, tú sabes cómo se va colocando cada día más todo lo religioso, ¿no? Se va estrechando como como los espacios, pero bueno, con esperanzas.
Entonces, pero sí, porque cuando tú decías un día, yo decía, no, a veces no alcanzamos ni medio porque nos dicen, o sea, no, mire, nos llaman de los colegios o algo así, Mm, 2 horas o algo así, y ahí pues bueno. Pero bueno, mira que a partir de eso creo que también sabemos que lo ideal para cumplir como esa, para llenar esas necesidades espirituales de los niños, pues sería al menos una jornada de un día, ¿cierto? Entonces, entonces no agradecerte infinitamente a ti y bueno, sobre todo porque también pues con toda generosidad nos dejas todos tus recursos. Entonces, no, yo creo que vamos a ajustar los retiros, yo te los voy a compartir también, porque muchas de las catequistas que están acá ya tienen, entonces nos han pedido en varias partes, por eso me parece tan valioso y pertinente lo que nos has dado, porque es con lo que le vamos a dejar a los niños y muchas ujú. veces es nuestro último encuentro con ellos. Entonces creo que la idea es dejarlos como con sed de más, ¿no? Entonces, pues no, muchísimas gracias, Amandita, a ti. Y ojalá, bueno, con todos estos sueños para que algún día podamos tener pues una formación, yo me la imaginaría, yo decía, para no, así como al menos de 2 días, para poder tener la experiencia de la liturgia, la experiencia personal de cada sacramento. Tristemente. Bueno, entonces terminamos con una oración y ahorita recordemos que la promesa es que les envío el PDF, que nos lo vamos a pasar a PDF y Ujú. se los enviamos inmediatamente. Cualquier cosa, ustedes saben que en YouTube queda grabado. Yo creo que el día de mañana les enviamos también la grabación y también les hemos pedido para que ustedes puedan tener acceso a las grabaciones anteriores allí en YouTube. Entonces, que María Santísima pues bendiga todo lo que hemos compartido en esta noche, que nos permita pues instaurar a través de nuestra humanidad, del servicio de ustedes, el reinado de Dios en el corazón de todos nuestros niños. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre. por los siglos. Amén. Bien, entonces que el Señor nos bendiga, nos conceda a todos una santa noche. Muchísimas gracias, Amandita, nuevamente, y a cada uno de Con todo ustedes, Dios gusto. les bendiga. En nombre Gracias del Padre, Amén. del Hijo y del por, Gracias, Espíritu buenas por Santo. noches. Amén. enseñarnos Ah, eso bueno, tan Amén, muchas gracias, muy importante. amable, Gracias. interesante esta Muchísimas formación, muchas ¿tú, Lucy, te la vez gracias. pasada? Mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Dios les Y bueno, bendiga a muchas ustedes, que gracias. estén muy bien. Muchas Ok, gracias. Feliz listo. noche. Mi Muchas gracias. Dios los Gracias. bendiga. Gracias. de mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz.